Bien, y seguimos informando en Pro Industrias y ya tengo el gusto de saludar a un amigo de la casa, el señor Enrique López Arce, especialista en empleo, analista de empleo también, porque queremos hablar acerca de estas más de 317.000 personas desempleadas al cierre del primer trimestre de este año. Enrique, muy buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Laura. Un saludo cordial para toda la audiencia de Canal Pro. Y lo decías bien, Laura, estamos hablando de personas, no estamos hablando de números. Ujú. Fíjate que, digamos, cuando estábamos en pandemia, las cosas no estaban bien. Uno miraba, digamos, las cifras del campo y decía, bueno, por lo menos el campo está bien, ¿verdad? Uno miraba, digamos, las cifras de la construcción y decía, bueno, por lo menos la construcción está bien porque el sector terciario, donde está el comercio, el servicio, fue muy golpeado, principalmente las MIPYMES, en pandemia. Pero fíjate que ahora estos números, que son las cifras oficiales que están viendo en pantalla, donde específicamente se ve, digamos, una disminución del empleo en todos los sectores y un aumento del desempleo y de la subocupación, nos tiene que llamar la atención y poner una bandera roja sobre esto que ya fue tapa, digamos, de los editoriales de todos los periódicos del país. Cuando hablamos del sector primario, estamos hablando de, se pasó de 662.000 personas a 606.000 personas. Estamos hablando de más de 56.000 personas en el campo sin empleo. Eso afecta también al sector ganadero. Cuando específicamente hablamos de la industria, ¿verdad? Cuando hablamos de la industria, que es el sector que, digamos, tiene más espalda, debería ser el más protegido, se pasó de 373.000 a 354.000. Estamos hablando de 19.000 empleos, principalmente, digámoslo, el campo. Su justificativo es principalmente la sequía, ¿verdad? Y sobre todo la situación de la soja. Pero específicamente en el caso de, digamos, la industria, el principal problema sigue siendo el contrabando. Cuando hablamos de la construcción, de 307.000 se pasó a 270.000. Estamos hablando de 37.000 empleos menos, y en el, digamos, en el comercio de 1.004.000 a 945.000, 954.000, digo bien. O sea, estamos hablando de casi 60.000 empleos menos también en el comercio. Y bueno, esto ni siquiera ocurrió en pandemia, Laura. Ujú. Los números nos están mostrando una alerta en todos los sectores. Bueno, es preocupante realmente al hablar, ¿no?, de estos números que, como vos decís, hablamos de personas, 317.000 personas, y quizás esto vaya en aumento también, Enrique, no sabemos, por más que ahora se esté dando la famosa reactivación de la que tanto estábamos esperando en los años anteriores también. Eso todavía no se siente y efectivamente lo vemos tras este análisis, tras estos resultados en cifras con relación al desempleo en nuestro país. Ahora, ¿qué se hace a partir de esto? Cuando tenemos esta cifra, este número elevado, que es realmente preocupante, ¿qué hacer? ¿Qué tienen que hacer las autoridades para tratar de sopesar esto? Y bueno, lo principal es liberar burocracias, hablar con los sectores productivos, tienen que hablar, ayudar al campo, ¿verdad? Al sector ganadero, digamos, al agricultor, a los gremios de agricultores. Hay que ver la manera de darles apoyo, ¿verdad? Liberarles toda la burocracia que se pueda, ver con ellos qué se puede hacer para sostenerlo. Lo mismo con la industria, apoyar y parar el contrabando. Lo mismo con la construcción. Fíjate que con la construcción, digamos, hay 350 millones de dólares de deuda. No solamente se paró la construcción pública, todo lo que tenía fondo de presupuesto local, sino que también hay una deuda impaga muy alta, lo que imposibilita a las constructoras, digamos, a tener el oxígeno como para entrar, digamos, en otros proyectos. El tema de las APPs, el tema de, digamos, impuestos por construcción, otros tienen que discutirse, tienen que verse, ¿verdad? Concesión,
son temas que hay que llegar a hablarlos, ¿verdad? Para que no pare del todo la construcción. Y en cuanto al comercio, digamos, aumentar la formalidad. Cuando la economía está mal, digamos, aumenta la informalidad. El grave problema que tenemos es que tenemos muchos cuentapropistas, personas que viven del día a día, personas que salen, digamos, los populares vendedores callejeros, ¿verdad? Los que tienen su puestito. A esa gente hay que ver la manera de meterle dentro de un histórico. Necesitamos urgente un programa para buscar ayudarles a ellos para que tengan un histórico y de esa manera puedan tener oxígeno, puedan tener un crédito accesible, que hoy no es posible porque no hay registro, ¿verdad? Un vendedor ambulante, pero sin embargo paga la mensualidad de su hijo, su hija, mensualmente. Eso ya debería servir como histórico para tener acceso a un crédito blando y barato. Entonces, el grave problema es que no tenemos histórico de ello. Estamos teniendo problemas también con nuestros jóvenes, ¿verdad? Muchos de ellos como rebelión ante esta situación, a lo que pasa en el Paraguay, mencionan queremos irnos del país, claro, ¿verdad? Algunos con, digamos, como expresión de crítica a la situación que sufre el Paraguay y otros específicamente con, digamos, verdaderas ganas de salir del país. Hay que recordar que nuestras nuevas generaciones, los centennials, ¿verdad? Principalmente son muy buenos en todo lo que es tecnología, pero les cuesta el cara a cara y tienen menor tolerancia al fracaso. Entonces hay que ayudarle a los jóvenes, hay que sacar incentivos de primer empleo. Tenemos también que ver el tema de la inflación, hay que trabajar con los diferentes productores. Estamos con una inflación altísima que está haciendo de que haya menos consumo. Tal vez ese sea el camino, pero sobre todo mensajes esperanzadores donde el ciudadano sepa de que el gobierno está haciendo algo, de que se está buscando la manera de ayudar. Eso ya ayudaría mucho, Laura. ¿Deberían de regresar esos planes de emergencias por parte del gobierno, como el tan famoso Pitió, entre otros? Bueno, el tema es muy importante. La gran pregunta es si tenemos recursos. Claro, sí hay fondos. Fíjate que hay que ver cómo está la recaudación, hay que ver si si tenemos recursos. A mí me gustaría más, digamos, foco en la generación de empleo, ¿verdad? O sea, tal vez fomentar o poner algún tipo de incentivo para aquel que contrata a un buscador de primer empleo o a una persona que tiene más de 50 años, donde están los grandes nudos del empleo, o directamente apoyar, digamos, a los generadores de empleo con crédito más blando, más barato. La burocracia debe empezar a desaparecer, ¿verdad? Ser formal no tendría que ser burocrático, hay que reducir papeles. Si vos pones todos tus datos a Hacienda nomás ya debería informar a Trabajo, IPS, y no que digamos, la empresa tenga que hacer 3 gestiones entre 3 instituciones que son del mismo gobierno. O sea, tenemos que empezar a hablar. Por eso hay que ver los sectores más golpeados, empezar a hablar con ellos. Y sí, si es que tenemos un aumento de pobreza, hay que ver sectores golpeados y sí podría haber algún tipo de subsidio si hay recursos, digamos, para sectores muy golpeados. Lo que hay que entender es que cuando los sectores vulnerables que están con problemas graves, sin empleo, con una educación que, digamos, no ayuda a la inclusión laboral, que tenemos un alto índice de abandono escolar, entonces aumenta la delincuencia, aumenta la pobreza, aumenta la delincuencia, y eso es algo que no queremos. Hay que evitar de que eso ocurra. Entonces hay que empezar a analizar programas y ver cuáles serían los más efectivos, Laura. Bueno, qué preocupante, qué preocupante realmente hablar acerca de estos números, acerca de esta situación que nos aqueja actualmente como país, ¿no? Teniendo en cuenta que lo que decías, ni en pandemia estuvimos tan mal como actualmente, así que la respuesta por parte de las autoridades tiene que ser inmediata en ese sentido de, por ejemplo, de que haya más fuentes de trabajo, ingeniarnos en ese sentido, así como muchas veces hablamos de la palabra ¿no? Creatividad en plena pandemia, ahora tiene que ser lo mismo. Reinventarnos, así es. Mientras tanto, el panorama va a seguir siendo negro. También tenemos en cuenta que
que probablemente o indefectiblemente el salario mínimo tenga un aumento en el mes de junio, ¿puede ser? Debería de. Nuestra ley 5764 es muy clara en ese sentido, ¿verdad? Hoy están las condiciones como para aumentar. Hay que entender que ese salario mínimo impacta, ¿verdad? Digamos, en la inflación. Probablemente eso genere otra vez picos de subida, pero es justo pensar en ese aumento, ¿verdad? Nuestros principales problemas son la inflación, que sube todo, ¿verdad? Y la falta de oportunidades de empleo. Necesitamos que nuestras autoridades empiecen a generar acciones sobre esto. Nosotros queremos que les vaya bien a ellos, porque si les va bien a ellos y tienen buena gestión, le va bien al Paraguay. Entonces, y somos patriotas, queremos que le vaya bien al Paraguay. Entonces, valga nuestra alerta de esta situación para que justamente se tomen medidas a tiempo, ¿verdad? Este año va a ser muy difícil, pero no hay que perder la esperanza, ¿verdad? Aún así hay sectores que están menos golpeados, sí, como el sector de supermercados, porque hay que comer, el sector salud, farmacias, laboratorios. Tenemos un aumento, digamos, en construcción de shopping, tenemos frigoríficos, ¿verdad? La carne le está yendo bien. Tenemos 2 frigoríficos grandes que van a ser inaugurados, Dios mediante, en este año. Entonces hay que tener esa gota de esperanza. La esperanza es lo último que hay que perder. Y bueno, también pedir a nuestras autoridades que tomen medidas, como dicen los editoriales de todos los periódicos del país, porque este año está negro y, digamos, cuando uno está enfermo, cuando necesita antibióticos, tiene que venir ese antibiótico para mejorarte, y eso es lo que esperamos de nuestras autoridades, apreciada Laura. Así es, Enrique. Bueno, entonces pongamos la esperanza en esas empresas extranjeras que vienen a instalarse en nuestro país y que van a dar mano de obra en unos meses más. Enfoquémonos quizás también en ese punto, ¿no? Efectivamente, yo diría, en este caso, la inversión extranjera directa, tenemos el Monte Sinaí, tenemos, digamos, todo lo que tiene que ver con, digamos, inversiones importantes en Concepción, ¿verdad? Tenemos varias inversiones que, digamos, justamente van a empezar a funcionar, digamos, como lo decías bien, o a fines de este año o a inicios del año que viene. Pero tenemos también al capital empresario paraguayo privado, sí, que sigue invirtiendo, ¿verdad? Fíjate que tenemos muchas aperturas de nuevas farmacias, tenemos supermercados locales que se están abriendo. Entonces hay un empresario privado paraguayo que se está esforzando. Tenemos inversión también del sector ganadero, ¿verdad? Entonces hay que ver un poco solamente, digamos, la manera de fortalecer al que está invirtiendo en el Paraguay, al que se está arriesgando, el que a pesar de la competencia desleal paga impuestos, no se aprovecha del humilde, debe ser apoyado y debe ser apoyado. Por eso hablamos de inclusive préstamos, donde cuando se ve una generación de empleo, sean a más largo plazo o sean con baja interés, o algún tipo de beneficio para que el empresario sea respaldado en ese sentido, Laura. Ese es el camino, creemos. Perfecto. Bueno, Enrique, como siempre es un gusto hablar con vos, comentar y analizar un poquito acerca de esta situación actual que hoy nos aqueja, y esperemos, como siempre, que, por supuesto, que haya mejoras en ese sentido a nivel país por el bien de todos. Enrique, vamos a seguir hablando más adelante. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, y bueno, no hay que perder la esperanza, no tiremos la toalla, sigamos esforzándonos, y al que persevera, Laura, le espera un empleo, y mientras consigue el empleo, pensar en un emprendimiento, ¿verdad? Hay que vivir mientras se consigue ese empleo. Un fuerte abrazo a todos. Abrazos también para vos, hasta luego, que tengas buen día.